Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8:13. Gracias por seguir con nosotros. Le comentábamos que el día de hoy estaríamos hablando de un tema que además me parece muy importante y que tenemos que asumir, que tenemos que asimilar y que tenemos que entender y que tiene que ver justamente con lo que se conoce, pues, socialmente hablando, con el autismo. Nada más una referencia rápidamente le voy a decir a usted. Se calcula que el 1% de todos los niños en México, son alrededor de 400,000 aproximadamente, que pudieran estar diagnosticados justamente con autismo, y obviamente en este primer estudio la prevalencia que ocurre por lo menos en nuestro país es que se puede comparar esto con la prevalencia por lo menos de niños previos en comparación de lo que ocurría incluso hace 20 años, que se pensaba que el autismo afectaba solamente a 1 de cada 1,000 o menos niños o niñas, como en otros países, particularmente por ejemplo hasta en Estados Unidos. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la maestra Alejandra Landa Pereira. Ella es precisamente especialista en esta materia. Ella es también psicóloga educativa con especialidad en problemas de aprendizaje, especialidad también en problemas de lenguaje, pero han desarrollado una propuesta muy importante aquí en Querétaro, Dynamis, que obviamente significa esta posibilidad y esta ventanita para que muchas familias, muchas personas que no sabemos o que no conocemos lo que puede significar este padecimiento, no sé si estoy diciéndolo bien, padecimiento. Es una condición. Esta condición del autismo, pues podamos atenderla, podamos tratarla, podamos hacer que se incorpore incluso a nuestra vida cotidiana. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Al contrario, ¿cómo podemos definir el autismo en estos momentos, en estos tiempos, para que lo podamos distinguir incluso de otras condiciones? Sí, el autismo se llama trastorno del espectro autista. Sí. Es una condición neurológica que afecta ciertas características del ser humano para desarrollarse, afecta la comunicación, sí, afecta las relaciones sociales, afecta la flexibilidad del pensamiento y tienen problemas sensoriales. Esas son como las 4 características centrales del autismo. Sí. ¿Cuáles son las causas? Yo sé que es... La causa sigue siendo muy incierta. Hay varias teorías. Algunas dicen que son problemas con la forma de funcionar de las neuronas, pero no, si uno les hace algunas pruebas neurológicas como un electroencefalograma o una resonancia magnética, no sale nada. Entonces, por eso de ahí que se piense que es funcional más que anatómico. Sí, claro. Pero no hay ninguna causa concluyente y por eso sigue siendo un enigma. ¿Cómo detectar un tema de esta naturaleza, una condición de esta naturaleza? Yo sé, digamos, a nivel familiar, a nivel grupal, social, ¿cómo le podemos hacer para no equivocarnos, para no caer en el esquema de la ignorancia y de repente hacer un diagnóstico erróneo, maestra? Pues se puede detectar desde los 12 meses de edad, se puede hacer un diagnóstico muy certero. Existen pruebas desde los 12 meses. Sí, maestra. Sí lo tiene que hacer un especialista en el autismo. No cualquier persona lo puede ver. Y algunas de las cosas que puedes ver para darte cuenta que posiblemente tiene algo es que no está desarrollando su lenguaje de manera normal, que tiene, por ejemplo, esta parte de la flexibilidad del pensamiento lo lleva a tener conductas repetitivas motoras. Sí. Aletean, por ejemplo, las manos o tienen alguna conducta motora constante. También lo puedes observar con ecolalias, que están repitiendo y repitiendo la misma oración. Son muy estructurados en su pensamiento, muy poco flexibles, les gusta mucho ordenar cosas. Por ejemplo, un bebé desde pequeño, tú observas cómo en lugar de jugar con un carrito, ordena sus carritos. Les molestan, no todos, pero la gran mayoría tiene problemas sensoriales, entonces les molestan los sonidos, las texturas, claro. Uno los viste y ellos se quieren desvestir. O el tacto también. Entonces, por ejemplo, son bebés que la mamá siente que no se les acomodan porque él está molesto. Está incómodo, no está a gusto. Entonces, esos son como los primeros síntomas que se pueden observar en un niño chiquito. Sí. Y me decía algo que me llamaba la atención. ¿Va disminuyendo esta condición? ¿Cada vez hay menos niños con autismo o menos personas con autismo? ¿O son más?
No, ha ido aumentando con el paso de los años. Actualmente hay 1 de cada 115 niños autistas en México. En Estados Unidos están diagnosticando 1 de cada 88, por ejemplo, porque hay mucho más diagnóstico. Y se cree que aumenta un 17% cada año. Caray. Entonces es una de las condiciones que han ido en aumento. Ahora, en los esquemas de la salud pública, yo estoy pensando, por ejemplo, en un hospital público, ¿hay un diagnóstico puntual, por lo menos, para poder detectar esta situación? Usted habla, sí lo hay. hasta los 12 meses podíamos conocer nosotros más o menos. Existen pruebas formales para hacer el diagnóstico, aunque la gran mayoría de las veces los padres, si el niño tiene un autismo no tan severo, se tardan un poco en identificarlo. Sí, claro. La gran mayoría de la identificación sucede en los primeros años escolares. Oiga, me preguntan que si eso es hereditable. Sí tiene un factor genético, aunque no todos los chicos dentro del espectro autista es por algo genético de los padres. Correcto. Pero sí hay una incidencia de si ya hubo una persona autista en la familia, que haya más. Que si el medio ambiente puede también provocar este tipo de También el medio ambiente es condiciones. otro factor, por otra causa. El medio ambiente, la contaminación, la alimentación. Estoy revisando aquí unos números, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Dice 1 de cada 160 niños y niñas en el mundo tiene un trastorno de lo que le llaman, que decía usted bien puntualmente la maestra, estoy platicando con la maestra Alejandra Landa Pereira, justamente tienen algún espectro autista en México. La relación es 1 de cada 115, como usted también bien lo señalaba, pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando ya tenemos esta situación, esta condición en una familia, en una sociedad y ya en un entorno incluso hasta laboral y profesional, maestra? Sí, es así como lo dice que es un espectro, es los 4 síntomas, las 4 características que mencioné tienen muchos síntomas. Entonces, Sí. cada niño con autismo es un individuo único, tiene un nivel de funcionamiento diferente y entonces hay que hacer un tratamiento multidisciplinario con neurólogo, con psicólogo, con terapeuta y tratar de incluirlos en el mundo y que se adapten a este mundo pues, lo mejor posible. Sí, claro. Ahora, ese es un tratamiento caro, ¿no? O sea, Sí, una es familia muy con abrumador. escasos recursos, es difícil atender una situación de esa naturaleza. Es muy difícil porque se requiere de mucho y hay muchos caminos por recorrer. Como sigue siendo un enigma la causa, hay muchos tratamientos. Entonces, cada familia tiene esta incógnita de por dónde seguir el camino, qué tratamiento tomar para el niño, y entonces sí necesitan un buen guía, un buen especialista que los ayude. Me preguntan, ¿se puede hacer un mal diagnóstico, un diagnóstico equivocado de lo que Sí, puede se ser puede. considerada la condición del autismo? Desgraciadamente sí. Es común, ¿no? Es muy común. Si no estás con la persona adecuada, puede haber un mal diagnóstico, por supuesto que sí. ¿Cómo distinguir del TDAH? Me dicen TDAH, Sí. a lo que realmente es el autismo. Sí, el TDAH es un trastorno de la atención con hiperactividad y de repente se confunde porque los niños autistas también tienen algunos problemas de atención o fijan la atención en el tema que les interesa en lugar de en el que deberían de estar, por ejemplo, en la escuela. Entonces, sí, a veces se confunde, aunque el autismo es una condición más difícil que el TDAH. Ahora, pensamos, y lo digo con todo así, muchos, autismo, son bebés, son niñitos, son 5 años, No, crecen, pues, Claro, se hacen adultos. Es una condición y se crece con ella y no se quita. Sí se ayuda mucho a minorar y aprender a adaptarse al mundo. Pero hay adultos con autismo, porque si ya naciste con él, ya te vas a quedar con él. Y que hacen una vida de 4, 5, 6 integrantes que de repente tenemos que tener un comportamiento, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener asesoría. ¿Qué deberíamos hacer? Pues sí, maestra? la familia toda debe de aprender sobre el autismo y debe de aprender a tratar a su miembro de la familia Sí. con esta condición de una manera diferente. Y en un inicio tenemos que hacer muchos cambios en la familia. Por ejemplo, si toca que su hijo tiene muchos problemas con el sonido,
pues entonces prevenir cuando voy a prender la licuadora, saber que la tele no puede estar muy elevada y poquito a poco irlo encaminando a que tolere más los sonidos. Correcto, sí, sí. Eh, Y vaya teniendo una vida normal, pues sí, digamos. la familia en realidad es difícil, es muy difícil y por eso hay que comprender estas familias, por ejemplo, cuando van a un restaurante y el chico de repente tiene una crisis o está haciendo sonidos muy fuertes, lo que sucede con el autismo es que visualmente no lo notas. Sí. No lo vas a notar como por ejemplo con un síndrome de Down o con un problema de parálisis cerebral. Sí, claro, sí, inmediatamente notas que hay un problema. Sí, claro. Pero con un chico autista, él entra al restaurante o al museo o a la misa y tú lo ves como una persona físicamente normal. Normal, en el centro comercial y de repente pasa una escena de esa. De repente le da una crisis o empieza a gritar y todo mundo se enoja. Hay que comprender que tiene un problema y que necesitamos nosotros también incluirlo y saber qué le va a pasar esto. Qué interesante, qué importante. Y luego también me preguntan sobre esta misma situación. Ustedes han desarrollado una propuesta pues pedagógica, educativa, a propósito para poder atender y tratar esta condición, maestra. Sí, existen muchos tratamientos para el autismo. Nosotros hacemos un tratamiento que está basado en un sistema que desarrolló un doctor en Estados Unidos que se llama el doctor Gunstein, que se llama RDI, en las siglas en inglés, sí, que quiere decir Intervención para el Desarrollo de las Relaciones Sociales. Correcto. Es el tema más central del autismo. RDI. Ajá. En inglés las siglas quieren decir Relationship Development Intervention. Correcto. Este sistema lo que hace es que empodera a los padres para que ellos sean los guías perfectos para su hijo, porque son quienes conviven con él todo el día. Claro, entonces, claro. Nosotros tratamos de utilizar este mismo sistema con nuestros niños en la escuela y por supuesto les hacemos un tratamiento personalizado para la necesidad de cada uno de nuestros alumnos, porque todos los que tenemos son diferentes. Son escuelas especiales. Es una escuela especial. Sí. ¿Está aquí en Querétaro? Está aquí en Querétaro. ¿En dónde? En la colonia Arboledas. En la colonia Arboledas. Sí, obviamente también ustedes en este ejercicio social, pues también forman una parte muy importante para poder entender, conocer, aprender cada vez más de lo que realmente significa y tiene que ver con esta condición, con este trastorno que obviamente es parte de una realidad social que no podemos soslayar, maestra. No podemos dejarla pasar de alto, porque está en crecimiento y seguramente todos tienen alguna persona que conocen que tiene autismo y es muy importante conocer del tema y saber cómo actuar, en lugar de alejarte y hacer como que no pasa nada, ¿no? Me preguntan a ver si ¿cómo termina el autismo? ¿Cómo regularmente el fin de una condición de esta naturaleza? No sé si me explico. ¿Cómo puede llegar a terminar la vida de una persona que finalmente vivió toda su vida, no sé cuánto tiempo, pero con autismo? ¿Cómo podríamos hacer un resumen de esas vidas? Depende muchísimo de la funcionalidad de cada persona. Algunas personas se integran a la vida laboral y viven como nosotros, y otras personas están todo el tiempo con algún tipo de guía o cuidador que los ayuda a solventar, pero el autismo no es como el síndrome de Down, que sabemos que su ciclo de vida es más corto. Aunque sabemos que su ciclo de vida es más corto, entonces pueden vivir muchos años como nosotros también. Correcto. Generalmente viven
había una categorización más alta que se llamaba trastornos generalizados del desarrollo. Sí. Y dentro de esta estaba el Asperger y el autismo separados, aunque compartían muchas características. Actualmente las guías de psiquiatría más reconocidas en Estados Unidos y en Europa los integraron como uno mismo. Entonces ahora el Asperger se considera un trastorno del espectro autista. Correcto. O sea, no es lo mismo, pero es dentro del espectro del que podríamos decir que es como de lo más funcional que hay. Tienen muy buen lenguaje, no tienen problemas de lenguaje, sin embargo, sí les cuestan mucho trabajo las relaciones sociales. Maestra, este tema es más común de lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Es muy común, es muy, muy común, pues sí hay uno de cada 115. Sí, caray. ¿Y si dónde la podemos seguir, dónde podemos leer, dónde podemos informar? Tenemos una página, tenemos Instagram y Facebook, y los tres se llaman igual. Pueden hacer un primer contacto por ahí y correcto, se les responde. Y ¿algún número telefónico, algún WhatsApp, alguna cosa como esas? ¿Se podrá? Sí, es el 442 sí, maestra. 272 0162. WhatsApp. 0162 en WhatsApp, 442-272-0162. Por si usted tiene alguna duda y quiere aclararla, con por mucho supuesto, gusto. con todo gusto. A través de Dynamis puede hacerlo aquí en Querétaro. Son las 8:30 de la mañana, como siempre, muy amable. Gracias, maestro, por estar con nosotros. De nada, gracias por invitarme. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hay que ponerle atención y hay que trabajar y hay que actuar y hay que además acudir y atender con los expertos, con los especialistas en esta materia para que podamos realmente pues darle el tratamiento que obviamente merece, corresponde justamente a una condición de esta naturaleza llamada autismo. Gracias, maestra, que tenga buen día. Gracias, buenos Son días. las 8 de la mañana con 30 minutos, opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Volvemos. Comunícate con nuestro